cómo comprar acciones de Amazon. Bueno, realmente hablar de Amazon como compañía es prácticamente innecesario porque todo el mundo conoce Amazon. Es muy posible que hayas comprado más de una vez incluso, o que seas un cliente habitual de la tienda más grande del mundo, que es Amazon. Pero de lo que nos vamos a ocupar hoy es de la parte que tiene que ver con las inversiones en acciones. Si buscamos, por ejemplo, vamos a ir a alguna plataforma de trading o una plataforma donde podemos comprar acciones, y en el caso de hoy lo podemos hacer con eToro. Nos vamos a dirigir a eToro. Algo bueno para decir acerca de eToro es que se puede tener una cuenta demo, una cuenta virtual, por así decirlo, donde podemos realizar todo el proceso, administrar un portafolio exactamente igual que lo haríamos con un portafolio real, pero sin los riesgos de hacer la inversión real. Si queremos ganar confianza y no solemos invertir en acciones para después hacerlo sí con nuestros fondos reales. Lo que tenemos aquí entonces es la plataforma de eToro. La cuenta que estás viendo aquí es una cuenta, como te decía, virtual. Sin embargo, por razones prácticas las vamos a utilizar en este video. Lo que sí es verídico es que en esta cuenta el profit que ves aquí en color verde de $2.293 en este momento son ganancias que se han ido acumulando en esta cuenta, que por supuesto nunca podrán ser cobradas porque es una cuenta virtual, pero que te indican cómo va funcionando tu plan de inversión, si estás obteniendo réditos o no y en qué porcentajes. Como decíamos, aquí abajo a la izquierda la plataforma es igual para la cuenta real que para la cuenta virtual. Tenemos el depósito o el fondeo en este botón azul que vamos a presionar ahora, simplemente a los fines de mostrar cuáles son las alternativas para fondear la plataforma eToro. En realidad, para los que no están familiarizados con el término, cuando hablamos de fondear es de transmitirle o transferirle dinero que va a quedar en la plataforma, y dinero el cual después vamos a utilizar para comprar nuestros activos. La manera más fácil de hacerlo es a través de tarjeta de crédito o débito. Podemos cargar nuestros datos aquí y finalmente poner la cantidad con la cual queremos hacer el depósito. También podemos utilizar los monederos virtuales de Skrill o de Neteller. El único tema allí es que bueno, la plataforma cobra un 2,5%, así que tenemos que descontarlo de lo que vamos a perder en comisiones para poder fondear, y hasta incluso se puede hacer por transferencia bancaria. Así que una vez que hemos realizado nuestro fondeo, nos va a aparecer aquí en Available o lo disponible la cantidad de dinero que tenemos para poder operar. En este caso hay $11.489 que, como te decía, son virtuales y no reales. Pero supongamos que si realmente hubieses transferido estos fondos a la plataforma, bueno, esto es lo que tendrías para operar. Esta columna aquí, el total invertido, sería cuánto dinero está actualmente invertido en activos dentro de la plataforma. El available que tenemos acá a la izquierda es en realidad cuánto dinero en efectivo hay que no está siendo invertido. El profit que vemos aquí en color verde, cuando va debajo de cero obviamente va a aparecer en color rojo, son las ganancias que estamos obteniendo, y el equity es cuánto dinero tenemos en total, que es producto de la suma de el dinero en efectivo que no tenemos invertido más el dinero que tenemos ubicado o trabajando en diferentes activos, más las ganancias que hemos obtenido. Todo eso
conforman el equity. Ok, pero ¿qué hay acerca de poder invertir en acciones y específicamente en la acción de Amazon? ¿Cómo compraríamos en eToro la acción de Amazon? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es ir al menú de la izquierda a Trade Markets. Vamos a pulsar aquí. Y nos van a aparecer distintos tipos de activos con los cuales podemos operar. Nos queremos concentrar en Stocks, que está aquí a la izquierda. Vamos a pulsarlo. Stocks son las acciones. Y acá las podemos explorar por industria o por tipo de exchange. Así que vamos a seleccionar aquí en industria, en servicios, y nos va a empezar a listar muchas de las acciones que están disponibles, y entre ellas encontramos Amazon. Vamos a darle un clic aquí para poder ver en detalle esta acción en particular, y aquí tenemos cómo está en este momento Amazon. Lo que aparece al lado del nombre a la izquierda, este código de 4 letras, se conoce como ticker. En el caso de Amazon es AMZN, y el número grande es el número de en cuánto está valorizada en este momento la acción. 3186 punto, ahora 3186 con decimales, ¿no? Ahí va cambiando, ahora se quedó en 13, 23 y así por el estilo. Entre paréntesis, en la parte verde tenemos el porcentaje que ha tenido, o el movimiento que ha tenido la acción en la jornada actual, 2,30% positivo en el día de hoy. Muy bien. Vamos a fijarnos un poquitito en la acción en particular. Para eso vamos a estar mirando en la parte de chart. Y aquí tenemos el gráfico, a grosso modo, de la acción con los impulsos y retrocesos. Y si vamos a la parte de estadísticas, aquí podemos ver por periodos, por ejemplo, en el último año, cuál ha sido la performance de Amazon, la acción. Tenemos el periodo de 6 meses, el de 3, el mensual, el semanal y el del propio día. Vamos a observar el recorrido que tuvo Amazon en un año. Si nos situamos en el 27 de noviembre, pero del año 2019, Amazon estaba en aquel entonces 1816, ahora está en 3091. 3091 a grosso modo, porque en este momento están los 3086, ¿verdad? Muy bien. En la parte del feed tenemos algunas noticias, novedades, algunos comentarios sociales sobre lo que diferentes inversores opinan sobre Amazon. Pero la parte que nos interesa es la parte de research o de investigación. Y aquí lo que podemos ver es cuál es el consenso actual sobre la acción. Tenemos el 97% compra, 0% en venta y 3% en mantener. Así que, sin ser expertos en la materia, bueno, si nos estamos referenciando por lo que el consenso de los analistas opina, claramente en este momento Amazon es una excelente opción de compra. Vamos a analizar, antes de simular la compra, o verificar cómo podemos nosotros más en profundidad interiorizarnos sobre el estado de una acción, y en este caso lo vamos a hacer a través de la plataforma TradingView.
TradingView nos permite hacer un análisis técnico de la acción que queremos. Así que en este caso lo que vamos a escribir acá es el ticker que antes habíamos mencionado y que para Amazon es AMZN. Vamos a ver que Amazon cotiza en diferentes índices y el que nos interesa a nosotros es el Nasdaq. Así que le vamos a dar clic en la primera de las opciones. Bueno, y aquí tenemos un gráfico que en realidad es un gráfico que ya está de alguna forma trabajado con líneas de tendencia y algunos indicadores mínimos, pero TradingView nos permite hacer en mayor profundidad o analizar a mayor profundidad y con más herramientas la gráfica que veíamos. Vamos a regresar aquí cuando nos poníamos en la parte de chart y teníamos aquí someramente este gráfico que en realidad no es tan elocuente o tan expresivo como el que podemos llegar a lograr o investigar cuando nos involucramos en una plataforma o en un software que nos permita analizar tendencias y en este caso hacer un análisis técnico. Lo vamos a mirar un poquitito en diferentes periodos. En este caso la vista que tenemos ahora es a un año. Nos vamos a acercar un poquito más a un periodo más corto de 6 meses. Y finalmente a uno de 3 meses. Y tenemos algunas cuestiones interesantes acá para poder analizar si es un buen momento de compra o no. Que más allá de en qué plataforma poder adquirir las acciones de Amazon, importante es si el momento en el que nosotros queremos ingresar con nuestra inversión es adecuado o no lo es. Lo miramos un poquitito de forma más amplia, nos vamos a un año. Aquí en el mes de marzo, este descenso que se ve por acá en este tramo es la etapa del coronavirus. Podemos ver la época prepandemia en una valoración de 2149, aquí donde comienza la línea amarilla. Y si nos vamos hacia el final de la gráfica, llegamos hasta el momento actual, los 3190, 3200, estamos aproximadamente ahora. Este canal alcista, determinado por las líneas amarillas, nos muestra todo el recorrido que ha ocurrido entre el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, hasta el mes de septiembre, donde tocó máximos históricos. Así que hasta acá tenemos un canal claramente alcista. Las líneas violeta horizontales, de alguna forma estamos referenciando acá. Podríamos ajustarlo un poquitito más, quizás allí, ahí es más preciso, le vamos a hacer un poco de zoom. Y tenemos claros niveles de soporte y de resistencia. En el caso de los 2911, aquí un poquitito menos, 2800, cuando lo miramos, 2877, encontramos que cada vez que ha bajado Amazon encuentra un soporte muy fuerte. Lo hace cuando toca aquí. Vamos a marcarlo con pincel en verde. Tenemos un contacto aquí, tenemos contacto aquí, tenemos contacto por aquí también. Y lo mismo ha sucedido en el caso de la línea, vamos a alejarlo, la línea aquí arriba. Vemos prácticamente dos contactos donde aquí ya no puede, encuentra un techo y no puede continuar hacia la suba, y algo parecido casi tocando aquí nuevamente, ¿verdad? Así que podemos decir, analizando un poquito la acción, que en estos momentos, si bien hay una suerte de canal de alguna manera lateral, si lo miramos, vamos a deshacer, bien, si lo miramos
desde acá, desde que toca su máximo histórico y lo repite, podemos ver que este nivel realmente es un soporte muy pero muy fuerte, que no pareciera Amazon estar en condiciones de ir por debajo de esos precios, sino todo lo contrario. Lo que notamos cuando lo miramos incluso más de cerca, nos acercamos un poco más al presente y vemos aquí las líneas amarillas, es una compresión del precio donde retrocesos, impulsos se vienen haciendo cada vez más pequeños hasta llegar a este vértice, y desde aquí lo que podemos esperar es que rompa hacia el alza. A lo mejor lo podemos indicar aquí con una flecha verde. Podríamos esperar que el precio rompa hacia el alza acá, por supuesto haciendo impulsos y retrocesos luego de que venza esta compresión, para posiblemente alcanzar este máximo de los 3.540 que ya había tocado anteriormente, ¿sí? El análisis que estamos haciendo acá no es del todo intensivo, pero nos da un muy buen panorama de cómo ha estado la acción de Amazon, cómo los niveles prepandémicos se superaron ampliamente, cómo la pandemia favoreció el desarrollo de la acción, porque el e-commerce cobró mucho impulso desde que muchas personas, no solo las que ya venían utilizando este tipo de canales para comprar, sino aquellas que no lo hacían o lo hacían esporádicamente, hicieron su uso más intensivo, y entonces la acción de Amazon llegó a tocar estos máximos históricos acá. Luego se lateraliza un poco y acá se comprime el precio esperando que vuelva a romper hacia arriba. Así que si miramos en los niveles de precios que nos encontramos ahora, bueno, podríamos decir que el punto de entrada es bueno. Este análisis, el análisis técnico de la acción, a su vez, si retornamos ahora a eToro, concuerda muy pero muy bien con el análisis que hacen los analistas al determinar que en un 97% la opinión es que es un buen momento de compra. Por eso vemos aquí la torta prácticamente completamente verde en buy, así que podemos tener cierta tranquilidad de que el consenso de los analistas tiene su correlato con lo que podemos ver acá en la gráfica cuando lo analizamos desde el punto de vista técnico y no fundamental. Vamos entonces a simular la compra. La parte que nos resta es básicamente la más sencilla. Nos vamos a desplazar un poquitito aquí y simplemente una vez que estamos dentro de la acción de Amazon le vamos a dar clic al botón de Trade, y aquí lo que vamos a hacer es determinar la cantidad que queremos invertir. Vamos a ponerlo en $1000 en este caso. Podemos hacerlo con un take profit o con un stop loss, y en el caso del apalancamiento o el leverage lo vamos a dejar en 1 para operar sin apalancamiento, ¿sí? El stop loss y el take profit los vamos a dejar para este caso como estamos, y simplemente ahora restaría darle clic a Open Trade. Muy bien, acá nos informa entonces que hemos abierto la posición y entonces ya tenemos la compra realizada para nuestra acción de Amazon, que la podemos ver aquí. Allí está nuestra acción de Amazon. Bueno, espero que esta suerte de tutorial sobre cómo comprar acciones de Amazon te haya resultado de interés, te haya servido. Si tenés dudas o consultas podés dejarlas abajo en tus comentarios. Si querés que analicemos a nivel fundamental o técnico otras acciones o esta misma más adelante, también podés dejarlo en el comentario. Si compras acciones, comentanos en cuál estás invirtiendo, cuál está en resultado, qué técnicas estás utilizando, y esperamos entonces vernos en un próximo video de Ajedrez Live.